que sabe cómo hablar es máster, porque entiende y domina este tema. Más terminamos aprendiendo hoy. Mari Urquijo es publicista de profesión, tiene 27 años como empresaria y emprendedora. A Mari, gracias por sacarnos este ratico esta tarde para conversar de este tema tan, diría yo, taquillero, de moda. Cada vez la gente quiere ser más independiente, le apuesta a ser su propio jefe y ese es nuestro tema de la tarde. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. No, muy bien, muy feliz. Aquí con ustedes, honrada de esta invitación que me hacen. Bueno, a calzón quitado, hablemos hoy de emprendimiento, porque Claro. lo primero que piensa la gente cuando quisiera o tiene el deseo de emprender es en dinero. Pero, ¿qué es lo primero que se necesita para emprender realmente un negocio o un proyecto? ¿Dinero? Bueno, qué gran pregunta. Lo primero que yo le diría a las personas que desean emprender es hacerse esa pregunta: ¿a qué viniste a este mundo? Ese sería lo primero, porque eso te da la conciencia y la claridad hacia dónde quieres ir. Si usted responde Y así- a vender, hágale que por ahí. Eso, o sea, ¿a qué viniste a este mundo? ¿Viniste a hacer dinero solamente? ¿Viniste a traer algo adicional? O sea, ¿viniste a impactar de manera positiva? O sea, ¿qué viniste a hacer a este mundo? O sea, un autoconocimiento. Ah, bueno, esa idea, Lo segundo, sí, adelante. Dime, lo segundo que quiero compartir con ustedes tiene que ver como con la pasión. O sea, todo lo que tenga que ver con nuestra pasión nos ayuda a llenar como de gasolina el cohete de la vida. Y cuando llenas como ese cohete, te da como la fuerza para enfrentar esos desafíos que vienen como tal. Y por último, sería que tú cojas como eso que viniste a hacer en este mundo, tu pasión, y puedas como amalgamar y crear una solución que el mundo necesita. Y esa solución tiene que ver, como digo yo, de manera brutal. O sea, que tú lo hagas de una manera tan única que solamente tú lo puedes hacer. Ese es lo que yo diría que se necesita para emprender. Y justamente es que los emprendimientos casi siempre son muy innovadores. Pero ya hablando de esas características de ser apasionado, ¿cierto? De conocer su misionalidad en esta vida, pues ¿cuáles son las características de un emprendedor? Porque uno piensa que simplemente es cuestión, Moni mencionaba, por ejemplo, el tener el dinero. Otros simplemente tener las ganas. Pero realmente, ¿cuáles son esas características de una persona emprendedora? Ok, listo. Pero a mí me parece eso clave y me parece muy buena la pregunta. Quiero hacer énfasis antes de que la respondas, porque no todo el mundo nació o está hecho, diríamos popularmente, para emprender. Hay gente que le Total. gusta y disfruta ser empleado. Y hay Y gente también que- es válido. eso. Sí, también es válido que uno quiera ser empleado por siempre de una empresa y trabajar para otros. Es una opción, claro, emprender, que cada vez toma más fuerza, pero es que siento que a veces las otras personas que no emprenden, entonces se llenan un montón de culpa porque ven a todo el mundo emprendiendo y yo no, pero no todos nacimos para emprender. Exacto. Por eso la primera pregunta fue: ¿qué viniste a hacer a este mundo? Para eso nos O sea, toma como ubícate. 43 tengo yo y todavía no sé. Vamos un poco de años a responderla. ¿Qué vinimos a hacer a este mundo? La pregunta del Pregunta millón. existencial. Si el Pregunta negocio, existencial. si el negocio era de leche, se vinagró. Bueno, entonces, ¿cuáles son entonces las características del emprendedor? Pues si tú te pones a consultarle a la inteligencia artificial, te saca un montón de características de un emprendedor, ¿cierto? Y si tú googleas también igual te sale una lista. Pero realmente para mí tiene que ver con 3 puntos fundamentales. O sea, las características principales de un emprendedor, la primera es la valentía de poder coger su misión y desarrollarla. O sea, entender a qué vine a este mundo y tener esa valentía de llevarlo. La segunda es la fuerza de voluntad. O sea, tener fuerza de voluntad para poder superar esos desafíos. Y la tercera tiene que ver con la humildad. La humildad de reconocernos a nosotros mismos, nuestros dones y nuestros talentos, porque de ahí nace todo. No Valentía, solamente es el dinero.
Valentía, fuerza de voluntad Y humildad. y humildad. humildad. Ahí están. Exacto. 3 características claves para un emprendedor o de una persona emprendedora. Eso sí, lo primero que hay que preguntarse, escriba ahí en su blog de notas, es qué vine a hacer a este mundo, si realmente es eso lo que le apasiona, usted sí se ve emprendiendo. La gente cree que ser dueño de su propio negocio es algo mucho más sencillo, pero resulta que la trabajadera de horas extras es infinita, así que ahí les quedan estas 3 cosas más la ñapa de la pregunta. Valentía, fuerza de voluntad y humildad. A la Humildad. pausa nos vamos, interiorícelas mientras nosotros ya volvemos. Porque sabe cómo hablar, es máster. Porque entiende y domina este tema, más terminamos aprendiendo hoy. Vea, voy a poner una panadería que se llame Jurassic Pan. Va muy creativa, Estrella Julia. Me Panes Milagro no tamaño puso una dinosaurio. que llamara pandemia. 4:07 de la Ese está buen tarde. Jurassic Estamos Park. hablando con Mari Urquijo. Es publicista de Panadería, profesión y pandemia. tiene experiencia de 27 años como empresaria y emprendedora. Comenzamos al principio hablando sobre las características de un emprendedor. Hablemos ahora cuáles son las razones por las que principalmente fracasa un emprendimiento. Ok. Bueno, yo creo que más que todo tiene que ver con los paradigmas de identidad. Y eso no nos permite como brillar. Cuando yo hablo de brillar, estoy hablando que reconoces tus dones y tus talentos para ponerlos a favor del mundo. Y eso ayuda, lógicamente, a iluminar el camino de otros y te da la capacidad de acción. O sea, tomar esa fuerza para lograr, para cumplir como tal. Con respecto a esa pregunta, una continuacióncita. ¿Podría Dale. decirse que una persona puede fracasar si no conoce de pronto lo que va a emprender? Que hay gente que le ha ido muy bien. Por ejemplo, yo no sé nada de... No sé nada de... Panadería Jurásica. Eso, de panadería jurásica, la Estrella Julia. La montó y le fue bien. ¿Qué podríamos decir acerca de esto? Que Aunque puede yo haber no un mito. si la palabra realmente sea fracasar, porque dice una muy popular frase también por ahí, yo que soy doña frases, que solo fracasa quien no lo intenta. Sí. Sí, también es verdad. Por ejemplo, ¿qué podemos Muy decir? cierto. Bueno, no, realmente para mí el fracaso no existe. ¿Ya? Para mí realmente el fracaso es como que un paso más cerca a lo que podemos llamar éxito. Porque cada vez que tú tienes como un error o el famoso fracaso, como lo estamos llamando en este caso, te permite hacer lo que yo llamo iterar. Iterar es que tú puedas crear lo que tienes en tu mente, o sea, como idea de emprendimiento, que lo pongas, o sea, que lo implementes y que eso lo puedas llevar como a una prueba para poder evaluarlo y decir, bueno, esto funcionó, esto no funcionó, tengo que ajustar esto y volverlo a poner, pues, a funcionar. De tal manera que eso te da a ti, es como el camino de la maestría. O sea, cada vez que tú tienes la oportunidad de poder poner en práctica tus cosas, pues vas adquiriendo más maestría. Sí, podríamos decir que nos lleva como a ese famoso fracaso que para mí no existe. O sea, ¿qué te podría como minar el camino al éxito? Yo diría que tiene que ver como con 4 puntos. El primero tiene que ver con la falta de identidad. Eso, la falta de identidad te lo ayuda a evitar si creas una marca. Lo segundo es tener una estructura, un orden a nivel organizacional, empresarial, y eso te lo puede dar la parte de plan de negocios. Lo tercero tiene que ver con toda la parte de hacerse visible, o sea, hacer visible lo invisible. ¿Y eso quién nos ayuda en esa parte? En toda la parte de marketing y comunicación. O sea, si tú no le muestras al mundo lo que tienes, pues nadie sabe que eso existe y nadie va a comprar eso que tú tienes.
Y por último, que para mí es como la principal de todas, es la falta de cumplir con tu palabra. En las marcas existe algo que llamamos promesa única de valor. Esa promesa única de valor es lo que tú le dices al mundo, mira, esta es la solución única que yo he creado para ti, ¿ya? No cumplir con esa promesa es, como mejor dicho, hundirse completamente. Entonces, cumplir con tu palabra es esencial en esta parte del emprendimiento. Muy bien, porque es que justamente ese miedo al fracaso puede ser uno de los bloqueos, porque hay personas que realmente tienen las ganas, pero no se les ocurre con qué emprender. Otros ya tienen la idea clara, pero no se atreven a sacarla. Otros ya creen que son muy viejos para comenzar un emprendimiento. Pero, ¿cuáles son esos bloqueos a los que generalmente nos enfrentamos todas las personas cuando queremos iniciar con un emprendimiento? Que sea lo más común, que uno diga, esta cosa no me deja, esto me bloquea. ¿Y qué debemos hacer para eliminar estas cosas que se van atravesando a lo largo del camino del emprendimiento? Bueno, cuando hablamos de bloqueos, fue como lo que ahorita te compartí acerca de los paradigmas y el miedo a brillar. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tú te contestes esa pregunta, o sea, ¿a qué sientes que viniste a este mundo? Eso es lo importante. Y cuando conectas con esa respuesta, que también tengas como la humildad de dejarte guiar. O sea, hay muchos maestros en nuestros caminos que incluso no tienen cartones, o sea, no son diplomados ni nada, sino que hay muchos maestros en nuestras vidas que nos ayudan a recorrer ese camino como tal. Entonces, permitirse como dejarse entrenar, dejarse guiar para poder avanzar. Hay gente que tiene el palito para hacer plata, ¿no? Exactamente, el palito. Y por ejemplo, por acá, Sí. a propósito de los oyentes que están interesados por ahí en conocer más del tema, Mari, por acá tengo un teleoyente que acaba de seguirla en redes y ve que usted es experta en emprendimiento y branding. Y pregunta que si usted Sí. da clases de branding y que cuántas botellas tocaría llevar para cada clase. O de cuál branding estamos hablando. Mejor dicho, expliquémosle qué es el branding. Ella con leche. ella que creía que nadie fracasaba, esa amiga suya le acaba de derribar su paradigma. Arranquemos por ahí, ¿qué es el branding? Bueno, entonces salud por eso. Sigue así, sigue así. Y ya sí que vas por muy buen camino. Bueno, yo te cuento, o sea, branding es marca, es la palabra inglesa, lógicamente. O sea, brand es marca. Ok. Yo me he catalogado como un talent, brand y manager. Sí. Talent porque trabajo con el talento de las personas, brand porque creo las marcas y manager significa impulso en digital. Entonces, yo pasé de ser simplemente un publicista a ser un talent, brand y manager. Y eso me lo dio mi historia de vida, que trabajé con artistas musicales. Ahorita que estuvieron hablando de todos los artistas, me conectaron inmediatamente con mi historia de vida. Qué bueno. Con tu branding. Sí, sí, pero no es branding con leche, yo, para que no. Brandy con leche. Los para que le- branding. Hay decisiones muy difíciles en la vida y esta la pongo yo como cuando uno es mamá y termina su licencia de maternidad y tiene que volver a trabajar. ¡Ugh! Cosa tan berraca. Pero de los creadores de esa licencia terminada llega la de tomar la decisión por la que muchas personas seguramente están pasando de abandonar su trabajo para emprender. ¿Qué cosas deben considerar justamente antes de tomar esa decisión? Porque hay gente que tiene un trabajo estable, que Sí. está bien remunerado, pero por allá tienen el bichito del emprendimiento y renunciar a esa estabilidad cuesta un montón por algo que es completamente incierto en un principio y al que le están dispuestos a veces a apostarle. ¿Qué deberían considerar antes de tomar la decisión o comenzar simultáneamente el emprendimiento e ir soltando? ¿O cuál es la recomendación? Bueno, ok. Yo diría más que todo como que tiene que ver con 4 preguntas, porque la decisión lógicamente es personal. El camino, cada uno de nosotros lo vamos abriendo. Entonces el camino que yo recorro no es el mismo que puede recorrer otra persona.
Por eso te comparto esas 4 preguntas. Y la primera que deberías de hacerte es ¿qué amas hacer? ¿Qué vamos a O hacer? sea, ¿tú qué amas hacer? Exacto. Y yo te la hago a ti. ¿Tú qué amas hacer? Deporte, hablar, comer, Reír. reír. Sí. Exacto. ¿Y cuál de todas las que me dijiste que amabas hacer es la que más amas hacer? Yo creo que Tensión en la cabina. haciendo deporte, digamos que es la primera porque eso me permite comer, me río mucho, me hace muy feliz y bueno, como que en esa realizo todas las demás. Ok, bueno, listo. ¿En qué eres buena? Es la segunda pregunta. Todo, así humildemente. Pero, ¿cuál es ese don o talento que tú sientes que la gente incluso te reconoce? Te dicen, no, pues es que soy súper buena en tal cosa"? Inspirar. En inspirar. Sí. Ok. Entonces me estás hablando de deporte, de inspirar. ¿Sí? Yo te podría hacer la tercera pregunta. ¿Qué necesita el mundo que tú puedes solucionarlo? Pues es que te estoy respondiendo con base en mi emprendimiento. Sí, Es que esa es la difícil porque idea. digamos que ya existe, pero pues el mundo necesita Reevaluarse también. motivación, sobre todo para moverse de forma consciente, como siempre les digo. Más allá pues de un cuerpo físico, empezar a sentir lo que deja el ejercicio internamente. O sea, el movimiento. Movimiento consciente, sí. Movimiento Le llamo consciente. Ok. Y tú dijiste ahorita, eso ya existe. A eso es lo que yo te voy a acompañar para que puedas hacerlo único y novedoso. Y la cuarta pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo podrías materializar o volver tangible esa solución que tú estás diciendo? O sea, el mundo necesita movimiento consciente. ¿Cómo lo puedes materializar para poderlo monetizar? ¿Cómo Pues- creerías pues tú que lo respondo podrías como hacer? lo hice o qué, o qué me Sí, imagino. no, claro, porque estamos haciendo el ejercicio contigo. Bueno, creé un programa online de personas que quieren moverse, que conectan con ese objetivo y ahí todas las mañanas, pues digamos que convoco a un grupo de mayoritariamente mujeres que han entendido que el propósito a la hora de entrenar y hacer ejercicio debe ir mucho más allá del cuerpo físico. El cuerpo físico ha de ser la consecuencia y no el objetivo. Y ahora dijiste una cosa que yo menciono mucho y es hacer visible lo invisible. Es decir, hay que aprender a sentir antes de ver la transformación, básicamente. Ok, perfecto. Ujú. Entonces, podríamos decir que tú, cuando tienes la oportunidad de levantarte cada día de tu cama, ¿ya? Y tienes la oportunidad de poder hacer deporte, inspirar a esas personas a esa solución que tú dices que necesitamos, que es movimiento consciente, y tú me brindas la oportunidad de yo poder conectarme contigo en línea para poderme mover, para poder sentir ese cuerpo que me estás diciendo o esa energía de movimiento, podríamos decir que tú te sientes feliz haciendo eso, ¿o no? Completamente. Exacto. Entonces es la gran diferencia que encontramos entre un negocio que simplemente se monta para hacer plata a un negocio que realmente tiene que ver con tu esencia, con la conexión tuya, lo que te hace feliz. Eso es lo que yo llamo marca. ¿Ya? La marca nace de la esencia de la persona. Tú acabas de darnos a nosotros de una manera pues como muy rápida, ¿cuál sería como tu esencia? ¿Qué es lo que tú quieres traerle al mundo? ¿A qué viniste a este mundo? Entonces podríamos decir que tú viniste a que nosotros tuviéramos un movimiento consciente. Ujú. ¿Ya? Totalmente. Clarísimo. Exacto. 4 preguntas entonces para las personas Exacto. que estén Sí, ahí. así es. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me meto? ¿Será que no? Descubran primero, yo creería que el propósito, que es de lo que nos hemos Exacto. desconectado tanto por seguir los estándares, el Lo que de dirán, moda. lo Sí, que sí, está sí, de sí. moda, lo que manda la sociedad. Eso nos ha llevado muchísimo, muchísimo a desconectarnos de nuestro propósito. Yo monté un emprendimiento en ese Así es. programa. ¿Cómo se llama su Se emprendimiento, llama señor? Entrovistas. Sí, Entrovista. pregunta en trova para nuestra invitada y que ¿Cómo ella le ha nos ido con ese responda a todas. emprendimiento, señor? Bien, bien, gracias a Dios. No da Me plata, vas a pero poner a responde muy trova. bien. El público responde muy bien. Esta es para Mari, ¿listo?
Hoy se va a cenar como Provecho de trovadora, ¿no? compañero. A ver, acompáñame en este viaje. Mari, que me recomienda, porque pase realista. Yo iba a ser mi propio jefe y no pase la entrevista. ¿Qué me recomienda, Mari? Ah, no. Sí, vamos a No, trobar qué la bien, cosa. qué bien. No me pongas Bueno. tan alto de la vara. Usted recitado, Yo no sé recitado. Puedes recitarlo, puedes recitarlo. Y hay gente que La vea que respuesta. dice, mi propio jefe. Sí. Ah, ¿cómo la ves con eso? No, y creen que Yo y trato nos de- ofrecen ser el propio jefe a como de lugar. Nos tocan las puertas de todas las redes. Sí, ¿Pero pero- qué nos recomiendan en ese caso? Bueno, lo que pasa es que de pronto esa idea de ser nuestro propio jefe, pues la hemos comprado pensando que eso es como cuando uno le dicen visa para un sueño. Entonces, tú crees que vas a ser tu propio jefe de la noche a la mañana y lo que estás haciendo ahí es brincarte el proceso, o sea, dejar de disfrutar el proceso que te lleva a eso. Entonces, cuando tú no vives el proceso, lo único que haces es ser un autoempleado. Y cuando eres autoempleado, te mantienes sin plata, porque eres el Porque no se último que paga. te pagas, porque no se paga, exacto. Y te mantienes sin tiempo, porque eres como una zoila. O sea, soy la que contesto el teléfono, soy la que vendo las cosas, empaco, despacho, llevo, traigo. Entonces, eso no te permite, lógicamente, desarrollar como tu talento. Lo que es importante aquí es pasar de ser emprendedor a empresario. ¿Qué es un empresario? Es la persona que tiene ese sistema, ese ecosistema que beneficia a todos, no solamente a nivel personal. Y ese ecosistema es lógicamente productivo y sostenible. Y organizado, Cuando yo te porque hablo si de no, eso, como soy mi organizado propio jefe, totalmente. yo mismo me pago, saco de aquí, Exacto. pues yo lleno aquí este hueco y Exacto. empieza el desorden de plata. ¿No? Ahorita, Y ser el propio jefe Ahorita- no quiere decir que soy millonario ya de aquí a mañana. Porque Así, y me doy vacaciones todos los cuando días. dicen, claro, eres el dueño de tu propio tiempo. Sí, Hay pero ¿qué hay que hacer en todo ese tiempo? Hay Un que saludo a los trabajar que son su propio jefe. Yo soy mi propia jefe. Ah, sí, Así que si me ven hablando sola, es porque estoy en una junta. ¿Qué decías? ¿Qué decías, Mari? a ver, que ahorita Mori decía algo muy, muy importante, que ella decía que no todo el mundo nació para emprender. Eso es cierto, eso es cierto. No todos nacemos para emprender, pero tampoco no todos nacemos para ser empleados. Sí. Dentro de como del camino que es del emprendimiento, es súper importante también tener claro algo, y es que yo vine a este mundo para crear una nueva generación de emprendedores y empresarios, ¿ya? Y esa nueva generación la hemos llamado Emprenials. Entonces, esa generación llamada Emprenials son aquellos que quieren coger el camino del emprendimiento. Pero dentro de Emprenials también existe algo que se llama Intraemprenials. Y son para aquellos que no es que estén pensando montar una empresa, un emprendimiento ni nada, sino que quieren desarrollar su talento y su don dentro de la misma empresa o organización que son empleados. Entonces, esas personas que quieren realmente como avanzar en su liderazgo, liderar equipos, liderar departamentos como tal, esas personas también se pueden considerar como un emprendedor, o sea que son unos intraemprendedores. Muy bien. ¿Listo? Oiga, qué tan interesante. Sí, excelente. Realmente son cosas que hay que interiorizar, que aprendemos y valoramos mucho porque todas estas claves nos ayudan para ir forjando y entender que ser Además, empleado claves- tampoco es malo, es que no es Claves malo. así claras, pues como el lenguaje que todos entendamos. A veces las personas que se vuelven así tan expertas son demasiado técnicas y elevadas y lo que menos le quedan a uno ganas después de escucharlos es de emprender. Pero información así de coquito, Eso sí. creo que cala en el fondo, porque pues es realmente lo que uno necesita, no sobre información que lo llenen a uno de dudas, sino que realmente vayan solucionando con cosas puntuales por donde uno pueda arrancar. Emprendimiento consciente. Ujú. Y que recordar que
todo lo más bonito de la vida ocurre más allá del miedo. Así que con miedo y todo, hágale. Hágale, güey. hágale. A Mari, muchísimas gracias por sacarnos este ratico. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Me voy feliz. Y ya saben que aquí tienen una amiga para lo que requieran. Me pueden escribir si... Voy por mi si tienen asesoría. una idea. Fue madre. Exacto. Yo voy por mi Ya branding. tienes ahí mi contacto. Bueno, ahí tienes tu asesoría, tu branding. Eso es lo que Muchísimas vamos a gracias. hacer. Y yo voy por la Entonces, trova que me bienvenido. quedó faltando yo. Gracias, Mari. Un abrazo y Chao, feliz Mari, resto de la gracias. tarde. Porque sabe cómo hablar es máster, porque entiende y domina este tema. Más terminamos aprendiendo hoy.